Si vosotros os planificáis una inversión a un año, una inversión que no va a dar sus frutos, sus bienes de consumo disponibles para ser consumidos hasta dentro de un año, ¿cuánto tiempo tenéis que estar dispuestos a esperar a no consumir? Esperar a no consumir es ahorrar, es diferir, es retrasar, posponer mi consumo. Pues evidentemente un año. Es decir, si hasta dentro de un año no voy a tener los bienes de consumo, tengo que estar dispuesto a esperar un año. Si estoy dispuesto a esperar un mes como máximo, no puedo emprender inversiones de un año. Bien. Pero Keynes intenta demostrar que una sociedad puede invertir sin ahorrar, porque si empezamos invirtiendo, dice Keynes, nuestra renta se multiplicará y al multiplicarse un porcentaje de esa renta será ahorrado y ese porcentaje de esa nueva renta servirá para financiar el aumento de la inversión. Bien, es como decir, si invertimos vamos a generar de la nada una gran cantidad de riqueza y ahorrando una parte de esa cantidad de riqueza generada ex novo, generada de la nada, conseguiremos financiar la inversión inicial. Y esto es lo que intenta probar con el multiplicador. Lo que pasa es que el multiplicador, ahora vais a ver que es algo bastante tramposo. Imaginad que la propensión marginal a consumir es del 90% de la renta marginal. Es decir, que si aumenta la renta en 1000, yo consumo 900. ¿Bien? Entonces, por definición, la renta, el incremento de renta, es 10 veces superior a la inversión. Si yo digo, la renta o se consume o se invierte. Si consumo el 90%, estoy diciendo que invierto el 10%. Por tanto, si invierto el 10%, ¿cuánto invierto? 100. ¿Cuál es la renta? 1000. Por tanto, por definición, la renta es 10 veces la inversión. Si estoy asumiendo, insisto, una propensión marginal a consumir del 90%. Bien, pues Keynes le da la vuelta a esto, porque esto no tiene ningún misterio. Es una relación funcional básica. Si mi renta aumenta en 1000 y consumo el 90%, por definición, mi renta es 10 veces superior a la inversión. Keynes le da la vuelta a esto y dice, si aumentamos la inversión en 100, la renta se multiplica por 10. Y esto ya es, de inicio es un salto lógico. Porque lo que habíamos dicho simplemente es que si yo si yo gasto el 90%, es decir, invierto el 10%, por definición, estoy invirtiendo 10 veces menos de mi renta. Es decir, mi renta es 10 veces superior a la inversión. Pero de ahí a decir que si yo invierto 100, automáticamente la renta se multiplica por 10, ya hay un salto lógico muy grande. Y eso es el multiplicador keynesiano. La inversa de la propensión marginal a consumir es el multiplicador. De 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Bien? Entonces, claro, ¿qué dice Keynes? Si yo invierto 100, la renta se multiplica, es decir, la producción, la riqueza, se multiplica por 10. Por tanto, invirtiendo 100 ya tengo 1000 de nueva renta. Y como mi propensión marginal a consumir es el 90, ¿cuál es mi renta no consumida? El 10. ¿Y mi renta no consumida a qué equivale? Al ahorro. Por tanto, claro, invirtiendo 100, genero 1000 de renta, de la cual he dicho que consumo el 90 y me quedan 100. Y esas 100 permite financiar las 100 de inversión inicial. Ese es el razonamiento keynesiano, que es un razonamiento que, como podéis ver, matemáticamente puede quedar muy elegante, pero a la hora de la verdad es bastante tramposo. Bien, primero, por varios motivos. O por un motivo esencial que tiene dos causas. El motivo esencial es que asume que toda multiplicación del gasto, porque sí que es verdad que si tú gastas 100 y ese otro gasta 90 y el otro gasta 81 y el otro gasta 72, etcétera, que si yo
le compro a él algo por 100 y él le compra a él algo por 90 y él le compra a él algo por 81, sí que es verdad que en agregado has generado un gasto adicional total de 1000. Eso es verdad. Pero el fallo keynesiano es suponer o equiparar multiplicación del gasto con multiplicación de la producción. ¿Se os ocurre alguna manera de multiplicar el gasto y que no aumente la producción? Por ejemplo, cuando hay inflación. Es decir, una sociedad puede gastar mucho más, nominalmente mucho más, sin que esa sociedad produzca más. Entonces, para que el multiplicador keynesiano fuera cierto, hay que suponer que todo aumento del gasto se transforma en aumento de la producción. Si no, estamos confundiendo aumento de las rentas nominales con aumento de las rentas reales. Pero claro, para que todo aumento del gasto se transforme en aumentos de la producción, se tienen que dar dos circunstancias. Bueno, la circunstancia fundamental es que tiene que haber capacidad ociosa. Es decir, que tiene que haber empresas que podrían producir si gastaras más en ellas y que no están produciendo porque no hay suficiente gasto. Entonces, uno puede decir, bueno, con 6 millones de parados en España, por ejemplo, parece que si se gastara más se podría producir más, porque esos trabajadores pues, irían a las fábricas y estarían produciendo bienes y eso generaría una riqueza adicional. Pero las dos condiciones para que esto sea cierto no son que exista algún factor productivo desempleado, sino que existan, la primera, todos los factores productivos que necesita una línea productiva desempleados. Imaginad que una fábrica puede contratar más trabajadores, pero necesita más petróleo, más gasolina para producir. ¿Qué pasará con el precio de la gasolina si la gasolina no hay sobreabundancia y capacidad ociosa de producción de gasolina? Que subirá de precio. ¿Y qué pasa si la gasolina sube de precio? ¿Qué pasará con otros empresarios que estaban utilizando ya la gasolina para producir antes de que subiera de precio? Que sus costes se dispararán. Y si sus costes se disparan, ¿qué harán con la producción? La recortarán. Y al recortar la producción, también hay un efecto multiplicador. Es decir, si yo despido a un trabajador, ese trabajador también deja de consumir y empieza a destruir rentas de manera multiplicada. Con lo cual, bien, hemos creado unas rentas en una parte de la economía que se han multiplicado a costa de destruir otras rentas de manera multiplicada en otra parte de la economía. ¿Cuál es el problema? Que esas otras rentas permitían cubrir ingresos y costes, ingresos y gastos, las que ya estaban creadas porque eran rentables, porque incluso en medio de la depresión funcionaban, y las rentas nuevas que hemos creado, las nuevas líneas de producción que hemos creado, no permiten cubrir ingresos y costes o ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque si se pudieran cubrir ingresos y gastos, muy probablemente algún empresario las habría emprendido. Porque si no estamos diciendo, aquí hay unas oportunidades de negocio magníficas y nadie se ha dado cuenta de ellas, salvo Montoro, salvo Rajoy o salvo algún otro iluminado, y ha dicho voy a gastar el dinero en ellas porque yo soy más listo que millones de empresarios en España para lanzarme a producir. Por tanto, si no se había iniciado la producción de determinadas líneas, es porque no era rentable. Si tú gastas en líneas no rentables, lo haces a costa de líneas que sí son rentables, salvo que todos los factores productivos que necesitas estén ociosos. Pero es que no solo necesitas que todos los factores productivos estén ociosos, porque ¿qué pasa? Esos factores productivos, cuando tú los contratas, cuando tú les das renta, ¿qué van a hacer? Van a gastar parte de esa renta. Entonces, también necesitas que el gasto que vayan a acometer esos factores productivos se realice en industrias que tienen margen para incrementar su producción, porque si no, de nuevo, va a haber subidas específicas en ciertos sectores, en ciertos bienes, en ciertos factores, subidas de precios. Imaginad, por ejemplo, que un empresario no necesita gasolina para producir. Y decimos, bueno, solo necesita trabajadores, por tanto,
hay 6 millones de parados, si yo le doy renta, le doy gasto, esto va para arriba, esto se pone a producir. ¿Pero qué pasa? Los trabajadores reciben un salario y los trabajadores puede que sí que consuman gasolina. Por tanto, si esa renta en forma de salarios se transforma en más demanda de gasolina y la gasolina no se puede incrementar su producción sin utilizar factores que son relativamente escasos, subirá el precio de la gasolina y tendremos el efecto anterior que hemos comentado. Y quien dice gasolina dice electricidad, dice otras materias primas, dice infraestructuras, dice cualquier cosa que no haya una capacidad absolutamente ociosa para ser producida. Bien. Por tanto, la idea del multiplicador solo sería cierto o cierta en el jardín del Edén, es decir, en un mundo donde no hay escasez relativa de ningún factor productivo. Si hay escaseces relativas de un factor productivo, que se gaste la renta o que se gaste los factores de una manera impide relativamente que se gasten de otra. Y esa destrucción del empleo en otros sectores también tiene su efecto multiplicador. Vamos, que en última instancia el multiplicador es: no quiero que utilices los factores de este modo, de esta manera, utilízalos de esta otra. Pero ¿por qué hemos de suponer que la planificación política del uso de los factores productivos es mejor que el resultado de la competencia empresarial en cómo usar esos factores productivos para maximizar valor para el consumidor? Y si no lo es, estaremos dando un uso subóptimo, un uso ineficiente, un uso inadecuado a los factores productivos que siguen siendo relativamente escasos. No todos, porque puede haber algunos que estén sobreabundantes, pero como no se usan en aislado, como no se usan de manera individual frente a todos los demás, utilizar unos factores productivos implica volver otros que sí son escasos, todavía más escasos y todavía más caros. Bien, eso con respecto, bueno, o por terminar de verlo. ¿Y por qué entonces sigue siendo fundamental que haya ahorro para financiar inversión? ¿Qué es el ahorro? Yo soy un empresario y digo, yo voy a renunciar a gastar durante un año. Por ejemplo, voy a renunciar a consumir gasolina durante un año. ¿Para qué? Para que tú puedas demandar gasolina sin elevar el precio de la gasolina y sin volver otras explotaciones empresariales no rentables por el incremento del precio de la gasolina. Por tanto, sigue siendo indispensable que se ahorre para poder invertir.